La poesía es el tema que veremos hoy en este video y vamos a hacer las actividades que aparecen. Nos dice, marque con X la respuesta correcta. Entonces vamos a leer la poesía. Azul de aquella cumbre tan lejana, hacia la cual mi pensamiento vuela, bajo la paz azul de la montaña, color que tantas cosas me revela. Cruz Almerón Alcosta es el autor de esta pequeña poesía. Nos dice, ¿cuántos versos tiene la estrofa? Entonces considere que los versos son cada uno de los renglones escritos. Y aquí coloca usted la respuesta. ¿Qué es la poesía? Es un conjunto de textos literarios escritos generalmente en verso, en los cuales se expresan sentimientos, ideas y emociones del escritor o escritora mediante un lenguaje estético y recursos como las figuras literarias. Estas rompen con el lenguaje denotativo y hacen que las palabras adquieran un significado distinto. Recuerde que el lenguaje denotativo es cuando nosotros utilizamos el lenguaje tal como suena, tal como se debe interpretar. Por ejemplo, acá dice, bajo la paz azul de la montaña, pero la paz no tiene color, es algo intangible. Entonces, al decirle azul, nosotros estamos convirtiendo el lenguaje denotativo en lenguaje connotativo. La poesía es una manifestación literaria que responde especialmente a un estado de ánimo de quien la escribe y de quien la lee o la escucha. Trata de crear sentimientos o provocar sentimientos en las personas. Este género está íntimamente relacionado con la música, pero con el paso del tiempo se independizó. Una cosa es la musicalidad de las palabras y otra la rima de los versos. Entonces hay musicalidad de las palabras y rima de los versos. Rima de los versos en la poesía, musicalidad de las palabras en la música. Después escapó de la rigidez de la rima y se escribió en verso libre, ya que lo que más importa es lo que se quiere expresar. Esta propuesta predomina en la mayoría de los poetas actuales. Ya dejaron de darle importancia a la rima y ahora se centran en otro aspecto que es lo que quieren decir. Bien, ¿cómo se miden los versos? Métrica se refiere al número de sílabas y la distribución de acentos en un verso. La medida de un verso depende del número de sílabas que la forman. Y en la poesía el conteo silábico es diferente al que se emplea en la división ordinaria de las palabras. Se tienen que aplicar unas reglas conocidas como la ley del acento final. El acento final de un verso es el estrófico fijo, el cual delimita el número de sílabas que tiene un verso. Si el verso finaliza en palabra aguda, se añade una sílaba. ¿Qué es una palabra aguda? Una palabra aguda es una palabra que su acento está colocado en la última sílaba. Por ejemplo, frenesí. Frenesí. Entonces dice el verso, ¿sí? Sin agitarme en ciego frenesí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero le sumamos una sílaba más para que dé 11 sílabas métricas. ¿Por qué le sumamos una sílaba más? Porque es una palabra aguda. Si la última palabra del verso es esdrújula, se resta una sílaba. ¿Qué es una palabra esdrújula? Es una palabra cuyo acento está ubicado en la antepenúltima sílaba. No en la última, no en la penúltima, sino en la antepenúltima. Por ejemplo, pétalo, pétalo a pétalo. Pétalo es una palabra esdrújula. Su acento está no está en la última, tampoco en la penúltima, sino en la antepenúltima. Entonces, pétalo tiene 3 sílabas, A tiene otra sílaba, y pétalo, pero acá se hace una suma, ya vamos a ver eso, pétalo a pétalo. Entonces serían 3 más 3, 6. Pero resto una por ser una palabra esdrújula. Si el verso termina en palabra grave, el número de sílabas no varía. Sin lucha, sin afán y sin lamento. Entonces lamento es una palabra grave porque su mayor fuerza de voz está en la sílaba men, que es la penúltima sílaba. Y cuando es en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Entonces, sin lucha, 3. Sin afán, 6. Y sin lamento. Por total son 11 sílabas métricas. Según el número de sílabas, los versos pueden ser de arte menor,
cuando tienen entre 2 y 8 sílabas, y de arte mayor, cuando tienen entre 9 y 14 sílabas. De acuerdo con el número de sílabas métricas que poseen, los versos se denominan bisílabos, tienen 2 sílabos, trisílabos, tienen 3 sílabos, tetrasílabos, tienen 4 sílabos, pentasílabos, tienen 5 sílabas, y así sucesivamente. Con esto pasamos a la siguiente página, la 139. En la página 139 nos habla acerca de las rimas. ¿Qué es una rima? Usted lo ha visto desde que está en los grados inferiores. Rima es la repetición de sonidos en 2 o más palabras, a partir de la última vocal acentuada de cada verso. En el poema, la rima se establece en la última palabra de cada verso. Y hay 2 tipos. Está la asonante, que se repiten los sonidos vocálicos de cada verso a partir de la última vocal acentuada. Con lilas llenas de agua, le golpeé las espaldas y toda su carne blanca se enjolló de gotas claras. Aquí la sílaba acentuada es A, es la que lleva el sonido vocálico A. Entonces agua, espaldas, ahí ve que en la penúltima y la última lleva la A, blanca en la penúltima y en la última, claras en la penúltima y la última. Ese es una rima asonante. Y una rima consonante es cuando es un grupo vocálico y consonántico el que se repite, entreabriendo sus ojos sonrientes al contacto fugaz de aire livianos, dejar ver la mazorca cuyos granos fingen hileras de apretados dientes. O sea, aquí se rima sonrientes con dientes y livianos con granos. ¿Qué ritmo? Es la armonía. Es una combinación de sonidos que le proporciona a las palabras la musicalidad que necesitan para ser agradables e impactantes al lector. Se consigue con la distribución de las sílabas acentuadas, el uso de las pausas y el número de sílabas empleadas. El ritmo, aparte de brindar belleza al mensaje, lo hace más fácil de memorizar. Ejemplo, ¿y cómo se atropellan para saltar a un tiempo las estrofas sombrías de vocablos sangrientos que me suele enseñar la musa pálida, la triste música de los días negros? Rubén Darío, rima 11, es un fragmento de la rima 11. Aplico. Dice, subraya las terminaciones de cada verso y rodea el ritmo, el tipo de rima. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Entonces vemos que combina riqueza con pobreza. Y ofrece, compadece, siendo rimas consonantes. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Ah, por cierto, vea esta rima también, ¿verdad? Empieza. Sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Entonces aquí se aplicó también rima entre pretende, ofende, terminan en ende, ¿verdad? Y entiende. Conclusión y son. On. Entonces es una rima consonante. En el verso y en el mundo, en conclusión, ¿qué regla del acento final aplica? La palabra es conclusión, note, conclusión. Su mayor fuerza de voz está en la sílaba sion. Si nosotros vemos las reglas en la página anterior, nos damos cuenta que es la primera. Es una palabra aguda y por lo tanto le vamos a sumar una sílaba al conteo de sílabas que hagamos. Claro, no lo vamos a hacer porque solo nos dice que, digamos, que regla de acento final se emplea. La primera, aquí me va a escribir usted la primera regla. La primera. Bien, de tarea va a ser un poema, busque un poema hondureño y lo hace en video y me lo manda. Y haga un pequeño poema usted sobre la felicidad. Con esto terminamos este video.